Hoy quiero traerles a ustedes la irracionalidad del pensamiento protestante. Este señor que está detrás mío es la imagen de Martín Lutero, que fue el que empezó con la mal llamada Reforma Protestante en el año 1517, siglo XVI. Este señor se inventó algo que no está en la Biblia, por eso quiero hablar de la irracionalidad de los hermanos protestantes. Ellos tienen algo que dicen la sola Biblia, es decir, la sola Biblia es la fuente de autoridad cristiana. Lo que no está allí no se debe creer. Entonces, Martín Lutero, que tiene ese principio de la sola Biblia como única fuente de autoridad cristiana, de autoridad y doctrina cristiana, entonces se inventó algo que no está en la Biblia. Entonces eso hace que esa afirmación, que la sola Biblia, pues también se desbarate, se desbarata. Se inventó algo que es la sola fe. Y entonces uno le pregunta a los hermanos separados, en sana lógica, en un sano y abierto diálogo, oiga, ¿dónde está en la Biblia? Haciendo uso de lo que ustedes siempre exponen, ¿dónde dice la Biblia que solamente la fe salva? Que solamente la fe salva, que no las obras, sino que recibimos solamente la fe, la justificación por la sola fe. Dígame dónde está eso en la Biblia. No está. ¿Qué es lo que está? Lo contrario. Es totalmente lo contrario de lo que enseñó Martín Lutero. Si usted coge la Biblia y la abre y me muestra donde diga que solamente la fe no lo va a salvar sin las obras, yo creo que voy a tener que hacer un video y decir, lo reconozco, lo acepto, me mostró este texto, este capítulo, este versículo en este libro. Aquí está, queridos hermanos, el padre Raúl está errado y toda la Iglesia Católica durante 2000 años ha estado equivocada. Porque aquí está el texto. Mira, aquí dice que solamente la fe es suficiente para salvarse, las obras no. Pero resulta que no es así. No existe ningún texto. En cambio, yo sí tengo un texto, o la Iglesia tiene un texto, o muestra un texto, que sí lo trae la Sagrada Escritura, que dice totalmente lo contrario. Vuelvo a repetir, ¿qué es lo que dicen los hermanos separados? Que solamente con la fe usted es salvo, que no necesita obras. Y resulta que eso no lo dice la Biblia. Eso se lo inventó Martín Lutero, este señor que está detrás de mí. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Libro de Santiago, capítulo 2, versículo 24. ¿Qué dice? Entiendan, pues, que uno llega a ser justo a través de las obras y no solo por la fe. Y no solo por la fe. Como dicen en mi país, póngase ese trompo en la uña. Es decir, desbarátame esta cosa que dice la Sagrada Escritura. Porque no lo estoy diciendo yo, lo dice la Sagrada Escritura. Le vuelvo a leer. Entiendan, pues, entiendan, mire, entiendan, a ver si entienden, que uno llega a ser justo a través de las obras y no solo por la fe. Querido hermano protestante, por favor, no sea terco. ¿Qué puede inventarse o qué puede decir respecto a esto? Primero, para resumir y terminar este video. Primero, el principio de que la Biblia es la única fuente de autoridad y doctrina y que lo que dice, no dice la Biblia, entonces no se debe creer. Entonces, no se debe creer algo que no dice la Biblia. ¿Qué no dice la Biblia? Que la fe, que solamente la fe sirve para salvarse, que las obras no sirven. Eso no lo dice la Biblia. ¿Qué es lo que sí dice la Biblia? Lo contrario. ¿Qué es lo contrario? Entiendan pues que uno llega a ser justo a través de las obras y no solo de la fe.
de la Iglesia, empecé a leer a los padres de la Iglesia, ya estaba en internet. Yo entonces estaba metido en un foro de la Iglesia.net como evangélico y era bastante radical en mis ataques a la Iglesia Católica, a las doctrinas, a todos los dogmas, sobre todo los marianos y tal, pero yo empecé a estudiar la historia de la Iglesia y claro, lo que uno se encuentra en los primeros siglos no es protestantismo, no. Cuando digo que no es protestantismo, son las doctrinas propias protestantes, ni sola fide, ni por supuesto la doctrina de que la Eucaristía no es lo que realmente es, porque nada más que hay que leer a San Justino y la descripción que hace de la misa en el siglo II, que es una misa católica o ortodoxa, si se quiere. Bien, entonces yo empiezo ya a tener mis dudas sobre la tesis de que el protestantismo era el regreso a los orígenes, pues tú vuelves a los orígenes, a no ser que para ellos los orígenes sean a partir del siglo... o sea, el siglo II o el siglo III, lo que uno se encuentra ahí es catolicismo, o digamos, iglesia ortodoxa, o sea, la fe ortodoxa. No, lo que conocemos como los padres apostólicos, digamos. Sí, los padres de la iglesia, los padres apóstoles, la patrística, toda la era patrística. Bueno, entonces, la tesis está de que con Constantino la iglesia se tuerce y tal. Pues si se tuerce la iglesia con Constantino, ¿qué hacemos con los dogmas trinitarios y cristológicos? Que vienen después con los concilios después de Constantino, los rechazamos porque ya la iglesia se había desviado, por Dios. Luego también te das cuenta que en la propia escritura ya empecé a ver que la propia escritura no sostenía para nada, pero claro, para nada, los principales dogmas protestantes. El sola fide es negado expresamente en Santiago 2.24. La única vez que en la escritura aparece la palabra fe y sola es para negarla. Eso es un hecho, o sea, eso no admite discusión, eso es un hecho. Te das cuenta también de que la Iglesia, cuando tenía tuvo el primer conflicto doctrinal serio, lo soluciona con el Concilio de Jerusalén. No cada uno dando lo que le daba la gana. Y en ese Concilio de Jerusalén, el que zanja la discusión, después de que habían estado hablando, se levanta Pedro y dice, pues esto es así, así, así. Luego, efectivamente, Santiago lo confirma. Pero entonces, eso no funciona dentro del protestantismo así, ¿no? Los protestantes han tenido sus propios sínodos también, pero no existe una unidad doctrinal y una autoridad doctrinal que unifique todo el protestantismo, y eso está claro que tanto en la escritura como en la tradición de los siguientes siglos aparece.